Bueno, chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Ya hicimos entonces nuestro primer video donde recapitulábamos un poco todo el trabajo de las fuerzas de la primera época, lo que era la caída libre y las leyes de Newton, con los tipos de fuerzas, fuerza normal, fuerza de fricción, bueno, fuerzas de empuje y la fuerza de la gravedad, por supuesto. Ahora vamos a pasar entonces a recapitular lo que fue el ejercicio de las poleas. Espero que ustedes ya hayan hecho el desarrollo respectivo. Entonces vamos a recapitular qué son las poleas y cómo es que funciona ese mecanismo. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces definir las poleas es relativamente sencillo. Lo primero que hacemos es preguntarnos qué es una polea. Y lo que decimos es que es un mecanismo que se diseñó desde hace muchísimos años. De hecho, es un elemento muy antiguo en el cual se encontró pues que permitía transmitir fuerzas. Pero pues hay algo interesante aquí. Y es que este mecanismo permite que un peso muy grande, como ustedes lo sintieron en la experiencia, en la medida en que pueda meter dentro del sistema más poleas, pues ese peso va a disminuir. O viéndolo de otra manera, cuando hacíamos la experiencia de levantar nuestro propio peso, con una sola polea había que hacer un gran esfuerzo. Ya vamos a ver por qué. Pero en la medida en que van apareciendo más poleas, el esfuerzo es más pequeño. Pero claro, hay que pagar un pequeño precio y es que el desplazamiento será un poco más corto. Entonces, este sistema se compone básicamente de lo que es un soporte, pues por supuesto ya tiene que estar soportada. Aquí tenemos un soporte. Eh, Usualmente es una rueda con un eje, que estamos señalando acá. Es una rueda que tiene un eje para poder rotar y cuando hacemos problemas de física no consideramos la masa de la polea. Por ella va a atravesar una cuerda o una cadena, que es la que va a permitir levantar el peso. Y la polea, pues al ser circular y estar en un punto de apoyo, pues tiene un eje de giro que puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, pues ese sería básicamente como la polea. Entonces de ellas existen varios tipos de polea. Entonces arrancamos con el mecanismo inicial, que son las poleas simples. ¿Qué es una polea simple? Pues básicamente una polea simple se tiene cuando el sistema consta de una única polea unida a un soporte fijo. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí, permítame ya, se arregló. Tenemos una polea simple. Entonces yo pongo a funcionar el sistema. Y lo que podemos observar, voy a poner una pausa por acá, voy a pausarlo por aquí y voy a usar mi regla. Entonces, ¿de qué me voy a dar cuenta? Voy a poner la reglita aquí en el número 4. Entonces, lo que observo es que cuando yo empujo hacia abajo 1 centímetro de distancia, el elemento a su vez se levanta solo 1 centímetro de distancia. Ah, si el elemento es más pesado y me ganó en la fuerza, entonces si él se devuelve 1 centímetro, pues yo también voy a usar esta reglita para que lo observemos. Yo también voy a perder 1 centímetro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que se aplica en un sentido genera un desplazamiento y ese desplazamiento es igual y opuesto en el otro sentido. Entonces lo puedo poner a jugar aquí. Me gana el peso. Entonces los desplazamientos son iguales. ¿Listo? Entonces volvamos acá a nuestro PDF. Entonces, ¿qué está pasando aquí? En este caso decimos que la fuerza que se transmite a través de la polea es la misma a ambos lados, pero en sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo llamo aquí a esta primer polea, yo digo que esto es una tensión 1. Y es lo que está apareciendo acá. Esa tensión 1
es igual a la fuerza de gravedad, que si yo digo que la polea está girando en este sentido, es decir, el sentido positivo hacia donde aplico la fuerza, hacia abajo, entonces pues la la fuerza será negativa. Y aquí tendría mi tensión 2. Entonces mi tensión 2, y en este caso pues tengo esta tensión 2, pero esta tensión 2 está dada por la fuerza, o sea que va para abajo, por eso la considero positiva. Entonces aquí lo que concluyo es que si suponemos que el sentido del movimiento ocurre hacia donde empuja la fuerza, como lo dijimos acá hace un momento, entonces en últimas lo que vamos a tener es la siguiente relación. Esto es una ecuación, no las hemos visto en matemáticas, pero esto es una ecuación. Y aquí están todas las leyes de Newton. Primera, segunda y tercera ley de Newton. Y aquí tenemos acción-reacción. Las fuerzas son iguales y opuestas. Iguales en magnitud, es decir, si mi fuerza es de 10 newtons, el peso que estoy levantando es de menos 10 newtons. ¿Listo? Entonces ese es el caso de la polea simple. Muy bien, pero existe otro tipo de polea. Entonces aparecen las poleas que vamos a llamar móviles. Usualmente consta de una polea fija, como vemos acá, y una que es móvil, o puede ser una sola polea, pero esta es móvil. Aquí el movimiento ocurre en el sentido vertical. Este es el tipo de poleas que usan las grúas usualmente. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Entonces acá, en un momentico que se arregle el programa. Ahí ya se me hizo muy pequeño. Vamos a ver, ya, ahorita sí lo tengo. Entonces voy a poner mis reglitas por acá. Voy a tratar de ubicarla aquí. Voy a tratar de poner todo abajo. Traigo mis reglitas por acá para que observemos estas líneas de movimiento. Tratar de que quede aquí exactamente en el 3 a la izquierda, la regla en el 3 a la izquierda. Y venga, si me deja la regla en el 3. No. Exactamente en el 3 a la derecha. Entonces la reglita de la izquierda está en 3 y la regla de la derecha está en 3. ¿Qué quiero que observen? Cuando yo muevo, voy a poner a funcionar el mecanismo. Cuando el mecanismo empieza a funcionar, lo que observamos es que el movimiento de la fuerza es más rápido. Sin embargo, el movimiento del peso es más pequeño. Y otra cosa que estamos viendo es que ahora no tengo una, sino que aparecen dos fuerzas que empujan en un mismo sentido. Entonces, frenándolo, entonces lo que está pasando aquí es lo siguiente. Va como la reglita, la dejo en 5. A mejor aún me permite dejarla en 5. Ya. Entonces ella está en 5 y quiero que miremos dónde están las líneas de la masa. Entonces, en la medida en que yo comienzo a subir de 5 a 6, ¿cuánto fue el desplazamiento abajo? El desplazamiento fue la mitad. Observen, estoy en 5 y la lineecita abajo está aproximadamente en 2. Entonces, en la medida en que me desplazo 1 centímetro, abajo el desplazamiento es de medio centímetro. En la medida en que, vuelvo acá al inicio, me desplazo 1, 2 centímetros, el desplazamiento abajo es solo de 1 centímetro. 3 centímetros, el desplazamiento abajo sería de centímetro y medio. Miremos qué pasa acá. Aquí es la misma idea. Entonces vamos a poner nuestra reglita por acá para este ejercicio. Entonces vamos a fijar, este es el máximo, listo. Entonces pongamos la reglita aquí en el 2. Y observemos entonces qué va a pasar. Cuando yo me desplazo arriba está aproximadamente en 6,3. Si yo me desplazo 1 centímetro, es decir, si llego a 5,3, el desplazamiento
de la masa fue de 2 hasta 2.5. ¿Lo ven? Miren. Arranco aproximadamente en 6,3 y llego aproximadamente a 5,3. Hubo 1 centímetro de desplazamiento en la fuerza, pero la masa solo se está desplazando medio centímetro. Miren abajo. ¿Sí? Entonces arranco nuevamente en 6,3. Voy a desplazarme 2 centímetros. 1, 2, 3, perdón, 4 centímetros. Y 4 centímetros. Me desplacé 4 centímetros en distancia, pero la masa solo se desplazó la mitad. Entonces, pues, ¿qué estoy ganando? La fuerza en este caso se está dividiendo en 2, se está multiplicando por 2. Es decir, si yo estaba empujando solo, es como si hubieran 2 personas igualitas a mí aplicando la misma fuerza. Por lo tanto, yo voy a sentir menos esfuerzo, pero el precio que pago es que ahora tengo que desplazar muchísimo más la cuerda. ¿Listo? Esto es como la bicicleta. En la medida en que voy llegando al plato más pequeño, pero el piñón más grande, doy muchos pedalazos, muchísimos, como la carrera, y me desplazo muy poco. Entonces, y perdón, me fui por donde no era. Cerrar esto acá. Todo esto es lo que está pasando acá. Este es nuestro sistema. Y ya cuando vamos a mirar como la forma, tenemos que en este caso, gracias a la existencia de la polea móvil, la fuerza se duplica, pero el desplazamiento se divide en 2. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nuevamente tengo las mismas ecuaciones. La fuerza de gravedad, pues va para abajo. Aquí la tengo, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que eso es negativo. Pero observen algo, toda esta cuerda es la misma cuerda, todo esto es la misma cuerda. Pero al ser móvil, ¿qué está pasando? Pues al ser móvil, lo que está pasando es que va una fuerza por aquí y va una fuerza por acá. Y lo bueno es que esas fuerzas de empuje se suman, o sea que son las mismas, es decir, que se multiplica por 2. Luego, nuestra expresión quedaría que menos la fuerza de gravedad es igual a 2 veces la fuerza de empuje. Y aquí están nuevamente las 3 leyes de Newton. Acción y reacción, inercia. Y la segunda ley, que es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Listo? Espero que vaya quedando claro. Y bueno, ya aparece lo que nosotros llamamos polipastos. ¿Qué es una polea combinada polipasto? Y esto pues básicamente es una máquina donde se combinan poleas fijas y móviles para levantar grandes pesos. Y ese sistema se compone de 2 o más poleas. Y aquí lo que nos vamos a dar cuenta es de lo siguiente. Entonces decimos, en este caso, ¿cuántas poleas tenemos? Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3 poleas. Y vamos a levantar una masa de 1 kilo. Entonces aquí las relaciones siguen siendo las mismas. La fuerza 1 se va a oponer al movimiento porque esto se va a mover, según el diseño, esto se va a mover en este sentido. Este va a ser el sentido positivo, no lo hicimos en el caso anterior. En el caso anterior, el sentido positivo era hacia arriba. ¿Listo? Y este sería el sentido negativo. Entonces, estamos acá. Bien. ¿Qué va a pasar? Este kilogramo ahora depende de 3 poleas, por eso aparecen 1, 2 y 3 flechitas. Quiere decir que el esfuerzo que va a hacer cada polea se divide en 3 y por eso aquí nos están mostrando en este pedacito 1 kilogramo dividido en 3 aproximadamente da como 3.3333. O sea que sería que cada poleita levantaría como aproximadamente 333 gramos. Y entonces, como mi fuerza se divide en 3, pues yo tengo que hacer 3 veces menos esfuerzo. Pero ¿qué precio voy a pagar? Que voy a tener que desplazarme 3 veces más. Y por eso aquí aparecen las ecuaciones. Entonces la fuerza 2 es igual a las fuerzas de empuje que son positivas. Y cuando tengo la relación final, ¿por qué estoy igualando esto? Porque como la cuerda es la misma, no había dicho esto, ¿por qué pongo que estas dos relaciones son iguales? Donde pongo asterisco. Porque resulta que, lo voy a poner por acá en un ladito,
cambiámosle un color. Resulta que como es la misma cuerda, no hay una cuerda distinta. F1 es igual a F2. Opuesta, ¿no? Menos F1 es igual a F2. Por eso yo hago esa igualación en la parte de abajo donde estoy señalando el asterisco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es la misma cuerda. Entonces, leo acá. En este caso tenemos 3 poleas, 2 móviles y una fija. La fuerza se divide ahora en 3. Hacemos las equivalencias y lo que decimos es que la fuerza de empuje se multiplica por 3. Pero el desplazamiento del objeto es 3 veces más pequeño. Me excusan por la letra, pero pues ya aquí escribir en la tableta es como más feito. Entonces vamos al ejercicio, al ejemplo, pero ahora necesitamos ya otro sistema para mostrar esto. Entonces vamos por acá y tengo que hacerlo un poquito más pequeño. Voy a aprovechar aquí para mostrar con 3 poleas y con 4 poleas. Entonces, ¿qué está pasando acá? Observen. La regla de la izquierda y la regla de la derecha van a estar quietas. La masa de 1 kilogramo está justo en la unidad 0. Entonces voy a poner a funcionar el sistema. Se me perdió la maquinita. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, voy a jalar. Esto está midiendo una distancia de 1, 2 y cuando llegue a 3.3 va a estar en 0. Y justo en ese momento se va a producir el movimiento. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo me desplazo 1 centímetro. Según esto, si yo me desplazo 1 centímetro de fuerza, la masa solo debería desplazarse aproximadamente 0,3 centímetros. ¿Qué tengo que hacer para que la masa se desplace 1 centímetro en total? Pues voy a tener que desplazarme casi 3 punto y pico de centímetros, casi 3 centímetros, perdón. Entonces vamos a ver. 1 centímetro, 2 centímetros y 2 punto algo, voy hacia 3, casi 3 centímetros para lograr que la masa llegue hasta 3. Miren todo el desplazamiento que tuve que hacer, casi de 3 centímetros, para desplazar 1 centímetro la masa. Aquí lo tengo otra vez. Y miren cómo las flechas van apareciendo allí. Entonces lo que está haciendo cada polea es dividirme la fuerza. 3 poleas, pues 3 veces divido la fuerza. Y vamos a ver aquí el último ejemplo, que sería este con la de 4. Ahí esto se me fue, perdón. Entonces voy a mover esta reglita aquí, quiero que observen. Entonces, en este caso, la masa mide 1 kilogramo. Como mide 1 kilogramo, tengo 4 poleas, pues divido 1 kilogramo entre 4 poleas. Quiere decir que cada una de ellas va a levantar aproximadamente 250 gramos. Por eso cuando jalo aquí la fuercita, miren, va 1, 2 y llega hasta la mitad casi, 2,5. Y en 2,5 empieza a desplazar, pero miren, ¿qué pasa? Voy a tratar de tener aquí la regla, esta regla amarilla, vamos a ver si se me puede ubicar. Esta regla amarilla la voy a poner por acá como en 0 aproximadamente. Entonces miren, cuando yo me estoy desplazando aquí 1 centímetro, la masa solo se desplazó 0,25 centímetros. Cuando yo me desplazo 2 centímetros, la masa apenas se ha desplazado medio centímetro. Es decir, por cada 4 centímetros que me desplace yo, el peso solo se desplazará 1 centímetro. Voy a volver un momento a ver si puedo poner a funcionar el bloquecito. Este en la tableta no me está funcionando muy bien para darle movimiento. Bueno, no me deja ponerlo ya aquí a funcionar. Listo, entonces vuelvo acá ya para cerrar. Pues la conclusión aquí entonces sería esta que aparece ya al final. Entonces, en este sistema lo que decimos es lo siguiente. En este caso tenemos 4 poleas, 3 que son móviles y una fija. Entonces la fuerza ahora se va a dividir en 4. F1 será igual a la fuerza de gravedad, que es opuesta porque el movimiento va a ocurrir en este sentido y este será el sentido positivo. Y pues las otras fuerzas se sumarán, por eso tengo aquí fuerza de empuje,
pues esto es igual a 4 veces la fuerza de empuje. Entonces, por esta relación que expliqué en el caso anterior, tenemos lo siguiente. ¿Qué quiere decir aquí entonces? Que la fuerza de empuje se multiplica por 4, pero el desplazamiento es 4 veces más. Ok. Espero que haya quedado con esta explicación, que hayan podido hacer la experiencia, que hayan sido detallados al contar la experiencia. Y bueno, entonces continuamos ya con lo que sería la siguiente experiencia para iniciar en lo que es el trabajo. ¿Listo? Que sería ya de la tercera época. Movimiento. Ya lo hemos hecho a través de la cinemática, donde entendimos lo que era la distancia, el desplazamiento, velocidad y aceleración. En nuestra segunda época seguimos estudiando el movimiento, ahora desde aquello que lo genera, es decir, la dinámica, donde encontramos lo que era la caída libre, las leyes de Newton y cerramos con el estudio de los sistemas de poleas. Ahora, pues vamos a seguir estudiando el movimiento desde el concepto que es el principio de la conservación de la energía. Pero para llegar a este principio, primero tenemos que hablar de algo muy importante, y es el trabajo, una palabra cotidiana, muy común para todos ustedes, pero pues desde la física tiene unos elementos adicionales, muy sencillos, pero pues no es nada complejo. Entonces, los contenidos de esta sería nuestra tercera época, cuando vamos a desarrollar allí en el cuaderno. Entonces lo que hacemos es poner los contenidos, que sería trabajo, marcar por supuesto en el cuaderno la tercera época, nuestros contenidos serían trabajo, principio de la conservación de la energía, y luego ya empezaremos a entender un poco lo que es la electricidad y los elementos, los principios iniciales que la humanidad encontró para entender los fenómenos eléctricos. ¿Listo? Entonces, bueno, esta sería entonces la experiencia, se llama trabajo. Lo que necesitamos es una mesa, como ustedes pueden ver. Tengo por aquí un jarrón al cual le he echado agua, un poco de colín para que se note el agua pues en el movimiento. Pues le voy a echar más gotica, ya tenía previamente preparado. Lo bato un momentico para que se disuelva y listo. Entonces, en lo que hay que fijarse, es una experiencia demasiado sencilla, pero hay que fijarse en algo. Entonces, tengo mi jarra en este punto. Para yo mover esta jarra, tengo que aplicar una fuerza, ¿cierto? Entonces la voy a mover. Vencí la fuerza de fricción estática y produje un movimiento, ¿cierto? Y al moverse, él cambió de posición. Estaba por aquí y ahora está por acá. Si yo quiero regresar a la posición original, pues lo que hago es un esfuerzo y empujo. ¿Listo? ¿Qué estoy aplicando? Trabajo. La pregunta es ¿por qué? Este desplazamiento lo estoy haciendo de manera horizontal. También lo puedo hacer de manera vertical, por supuesto. Entonces, me siento súper fuerte y levanto. Mi cuerpo inmediatamente siente que estoy aplicando un esfuerzo, pero también lo que estoy haciendo es aplicar un trabajo. Lo repito. Bueno, me siento fuerte hoy. El desplazamiento puede producirse de manera horizontal, vertical. Nosotros todavía no vemos ángulos, pero cuando hago esto en diagonal, también podría decir que estoy aplicando un trabajo. Bueno, a partir de esas observaciones, pues espero que hagan el desarrollo de la experiencia, no que lo hagan ustedes, sino que los desarrollen en el cuaderno. Los materiales son muy básicos: mesa, jarra de cristal, agua, colín, que cuenten el procedimiento, que describan lo que observaron y que lleguen a sus conclusiones. ¿Cuáles serían las conclusiones? Poder explicar en física qué es el trabajo. Entonces básense en esta pregunta: ¿qué es el trabajo? Para hacer esa conclusión, y cada uno pues lo explica allí. Listo. Que tengan feliz día para todos.